comenzamos. Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las viviendas saludables, las características que debe reunir una vivienda para que se designe que es una vivienda saludable, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas características especiales que conformen su estructura, etcétera, para definirla como una vivienda saludable. Entonces nosotros vamos a conocer esas características, qué principios, aparte también vamos a hablar de cuando tú compras un terreno, cuando tú lo inscribes en los registros públicos, es decir, cuando tú tienes la tenencia segura de esa propiedad, ¿ok? El tener una vivienda, lógicamente todos sabemos que comprar una vivienda no es como comprar, pues, una cosa, vamos a decir, una olla, un plato, ¿no? Nosotros, al comprar una vivienda, adquirir un terreno, construir una vivienda, significa, pues, que una vivienda es para toda tu vida. Definitivamente es el proyecto de vida que tenemos, ¿no? Salvo que ya a veces por motivos de trabajo, de esto ya uno tiene que viajar a otros lugares y de repente vender esa vivienda, pero si es tuya, registrada, como debe ser, tenemos que conocer en qué consisten estos puntos importantísimos para poder decir, bien, esta vivienda es saludable, esta vivienda es mía. ¿Cómo lo demuestro, no? ¿Cómo digo, esto es mío? Lógico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan y que todos debemos saber, ¿no? Como ciudadanos, cuando vamos a adquirir algo tan importante como es una vivienda, ¿no? Tener una casa o un terreno para construir una casa tuya y ponerle todos los servicios básicos, o sea, lo que consiste dentro de una vivienda saludable, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de vivienda saludable vamos a ver uno de los problemas socioeconómicos centrales del Perú y de América Latina. O sea que hay problemas definitivamente con respecto a la escasez de viviendas en Perú y América Latina, ¿ya? Todos sabemos que la migración de personas, hablando de nuestro país, de la sierra a la costa, ha hecho que definitivamente se presente una explosión demográfica muy grande, o sea, el aumento de la población es muy grande, de tal manera que hay escasez de viviendas. Ahora, no solamente la población peruana, porque también estamos viendo que está llegando de otros lugares de América Latina acá al Perú, ¿no? Y desgraciadamente esta situación se está agudizando, ¿no? Entonces, todos conocemos la costa peruana. La costa peruana es una pequeña faja a lo largo de todo el país, pero que, de toda la costa, lógicamente, pero que es muy pequeña al lado de lo que es la selva o es la sierra peruana, ¿no? Entonces, la existencia de terrenos, el espacio vital, ahorita en estos momentos está escaseando. Por ejemplo, ustedes están viendo en el departamento de Ica, ya incluso hemos visto que la gente está invadiendo la zona de los desiertos. El desierto, antiguamente ustedes lo que conocen, miren, cuando ustedes van a Lima, para el lado derecho y el lado izquierdo, miren la carretera, eso era desierto, ¿ya? Bueno, yo les estoy hablando pues de aquí hace, 20, 25 años atrás, todo era desierto, prácticamente, hasta que empezaron recién las personas a denunciar esos terrenos, y bueno, ahora se han vuelto las famosas agroexportadoras, ¿no? Entonces, al haber esas agroexportadoras en el desierto, definitivamente también han venido a agudizar muchos problemas en el aspecto de la escasez de agua. ¿Por qué? Porque las agroexportadoras perforan sus propios pozos tubulares y lógicamente la napa freática que alimenta a estos pozos se está agotando, ¿ya? Porque miren, en nuestro país y en el mundo entero existen ríos subterráneos, o sea, bajo la tierra, bajo lo que tú estás pisando en este momento, hay ríos, ya, pues están muy profundos. Entonces, por ejemplo, en nuestra costa peruana,
Ustedes saben que el agua en los ríos solamente es una estación nada más, ¿no? Generalmente empieza en enero, febrero y marzo, nada más. En el mes de septiembre, agosto más o menos, traen el agua de lo que es la Choclococha. Es una laguna que está en la zona de Huancavelica, Perú. Entonces, para regar todas estas zonas de Ica. Que resulta que el agua en Ica siempre ha sido escasa, ¿ya? Esta es parte de la historia que debemos conocer. Ustedes, si van a recordar cuando les enseñaron a ustedes de los paracas, de los nazcas, o sea, de las culturas que florecieron en nuestra Ica, se van a dar cuenta de que siempre ellos, los ciudadanos de aquella época, nuestros ancestros, ellos siempre tenían este problema. O sea, como es un clima de desierto, siempre ha habido escasez de agua, ¿ya? Incluso cuando ustedes han visto en la historia las trepanaciones craneanas, ¿se acuerdan de cuando nos hablaban de los paracas que fueron los mejores neurocirujanos, ¿no? Imagínense de qué época, cuando no sabían nada de lo que es la sexia y la antisexia. Entonces, ellos operaban, sacaban los cráneos fracturados. ¿Y a qué se debían esos cráneos? Bueno, podrían ser muchas veces de accidentes, pero también eran por peleas del agua, ¿ya? Se peleaban mucho por el agua. Y hasta hoy día existe ese problema. Pero bueno, ya no nos golpeamos la cabeza así, ¿no? Pero queda bueno recordar esta parte de la historia porque el agua siempre ha sido escasa en nuestra región, ¿ya? Entonces, incluso ahí está en el museo, si han visitado el Museo Regional de Ica, ahí van a encontrar las cabezas trepanadas, ¿no? O sea, ahí ustedes van a ver que les ponían una placa de oro y se ve que la persona vivió. ¿Por qué? Porque se ha recuperado y se ve que encima de la placa de oro hay periósteo, hay tejido óseo. Es decir, la persona siguió viviendo después de esa trepanación. Es parte de la historia, ¿no? Bueno, vengo a decir todo esto con el respecto de que en nuestra zona de Ica hay escasez de agua. Definitivamente es un líquido vital, es un líquido que se está agotando y que, bueno, hay que cuidar, ¿verdad? Esto debemos tener como parte de nuestra cultura, ¿no? Cuidar los recursos naturales que se están agotando, ¿ya? Entonces vamos a ver que también este punto de la pobreza, ¿no? Al haber hacinamiento, al haber escasez de viviendas, definitivamente hoy ustedes, si vamos a hacer una encuesta en algún pueblo joven o alguna invasión, ustedes se van a dar cuenta de que en esos lugares van a encontrar muchas veces a la mamá, al papá, la hija con su nuevo marido, a la otra hija, al otro hijo, con sus parejas, cada uno con sus parejas y con hijos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo un hacinamiento, ¿no? Porque el espacio no crece definitivamente, pero la población crece. Entonces, hay una escasez muy grande de viviendas, ¿no? Entonces la pobreza, todo este hacinamiento, todo este problema trae como consecuencia la pobreza, ¿ya? Esto que implica realmente una situación de carencia parcial o total de los servicios básicos, definitivamente. Entonces, por eso es muy importante que tú como educadora, futura educadora, y todos en un grupo, ¿no? Los profesionales de la salud, en este caso, seamos un efecto multiplicador de la importancia de que las familias nosotros debemos planificarlas. Incluso ustedes van a ver que existen estrategias sanitarias en MINSA que ayuda a las parejas a poder planificar sus familias, ¿no? Entran a la estrategia sanitaria de planificación familiar y te brindan todos los tipos de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, para que tú puedas planificar tu familia. Es decir, que tú planifiques el número de hijos que tú algún día puedas educar, criar, y como debe ser, ¿no? No que traigamos niños al mundo a pasar necesidades y cosas así, porque eso no debe ser así. No hay derecho a traer niños a que pasen necesidades en este mundo. Yo creo que como padres y madres somos responsables de esas nuevas vidas y nos corresponde a nosotros como padres y madres responsables que le demos calidad de vida a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿ok? Bien, pero para ver este punto de las viviendas saludables, vamos a ingresar
a conversar sobre ello y a ver la importancia de que tú, como ciudadana, que en el futuro vas a querer adquirir una vivienda, porque todas las personas anhelamos tener una vivienda. Yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a suponer que tú tienes unos 100,000 soles y que tú, a ver, yo te pregunto, ¿qué decidirías primero, comprarte un auto del año o comprarte una casa? A ver, ¿qué deciden ustedes? Una casa misma. Casa, profesora. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ustedes ya son personas que piensan y ven la necesidad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Ves? Otro diría, ay, no, yo quiero un auto del año. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora, si ese auto yo lo compro con la finalidad de explotarlo, trabajarlo y producir algún dinero, puede ser, ¿no es cierto, chicos? Pero lógico, si yo les digo, entre casa y un auto, lógicamente mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa es el lugar donde tú te sientes seguro, donde tú llegas a descansar después de trabajar, de estudiar, de todas las cosas que vivimos todas las personas en el día, ¿no? De compartir con tu familia, con tus hijos, si eres hijo, con tus padres, en fin. Entonces, esto es muy importante y la importancia de por qué nosotros debemos pensar en el futuro y cómo proyectarnos cuando obtenemos un terreno, que no nos vayan a estafar, eso hay que, bueno, conocerlo, por eso vamos a escuchar bien esta sesión para que ustedes también enseñen a otras personas y que no se dejen estafar, porque es bien triste cuando las personas las engañan en esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque el dinero está escaso, cuesta mucho ganarlo, y definitivamente cuando tú vas a invertir tu dinero en algo para toda la vida, definitivamente tiene que ser dentro de los medios legales, ¿ok? Entonces vamos a hablar de ello. Bien, ya lo sabemos, las condiciones de la vivienda han sido reconocidas desde hace tiempo, definitivamente, como una de las principales determinantes sociales de la salud, ¿ok? Entonces, definitivamente, estas causas determinantes, muchas veces de las condiciones precarias de las viviendas, ¿no? De interés social, por ejemplo, en los países de América Latina, se está viendo mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver mucho la tendencia de precariedad, o sea, de viviendas, pero en malas condiciones. No sé si cuando ustedes van a Lima, entrando a Lima, hay unos pueblos jóvenes, San Juan del Lurigancho, hay Villa Salvador, hay unos lugares bien feos. Entonces, entran ustedes, todo eso han sido invasiones, ¿me entiende? Pero esas personas que invadieron en aquel momento, ellos no planificaron hacer una vivienda segura, adecuada. Por eso que ustedes en las noticias van viendo, han construido en tal sitio, ha ocurrido un accidente, pasó un camión y cayó encima de la casa. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas que son muy accidentadas y como ellos invadieron allí, desgraciadamente son zonas que se producen accidentes con cierta frecuencia, porque yo veo las noticias y se dicen, sí, generalmente ocurren accidentes en esta zona por esta situación, miren cómo es empinada esta carretera. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no se planificó, ¿ok? Entonces, la precariedad de la vivienda en áreas urbanas de la región son muy preocupantes, ¿ya? Les comento, parte de la historia del Perú, la parte triste de nuestra historia, fue en los años 80, ¿ya? En los 80 a 90, llegaron 92 más o menos, así llegó. Hubo un problema de terrorismo, que es un problema social, económico, político, ¿no? Que ocurrió en ustedes no estaban en el pensamiento de sus padres, pero es parte de la historia. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelitos, ellos les van a comentar. Y esta es la historia, chicos. Entonces, ¿qué sucedió? Que mucha gente de las zonas altoandinas de nuestro querido país bajaron acá a las costas. Pobrecitos, digo yo recuerdo esa época, porque tan ciudadanos como ustedes, como yo, como todos nosotros, son ellos también, lógico, tenían derecho a vivir tranquilos. Pobrecitos porque llegaban a sus viviendas, los asesinaban y terribles cosas pasaron, ¿ya? Entonces, todo eso hizo que sucediera una migración de la sierra a la costa. Entonces, ¿qué sucedió en esa época? Muchos problemas. Entonces, lógicamente, hoy día, 2021, muchos años después, vemos que la situación a nivel de toda la costa peruana está
en un estado, como les digo, de sobrepoblación, falta de viviendas, hay hacinamiento, y al haber hacinamiento no hay comodidad. Y definitivamente, viviendo con esta pandemia 2021, definitivamente hay problemas que se están desencadenando ya, los problemas de salud mental, ¿ya? Todas las personas necesitamos un espacio vital, un espacio vital se llama al espacio que tú tienes, por ejemplo, en tu habitación, ¿ya? En tu habitación, tú duermes sola, tú duermes cómoda, tranquila, en fin, tienes tu bañito, etcétera. Entonces tú tienes tu comodidad. Las personas necesitamos un espacio vital. Pero si ese espacio vital tienes que compartirlo con 7, 8, 9 personas más, definitivamente el problema de hacinamiento se agranda y el problema de salud mental aumenta. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tú quieres ir al baño, utilizar el sanitario y encuentres a alguien ya utilizándolo, ¿no? Entonces sale y así. Entonces, si hay un solo sanitario en la casa, entonces todo eso va a crear estrés y ciertos problemas, ¿no? Lógicamente, entonces hay problemas, ¿ya? Y eso se está viendo ya hoy día, ¿ya? Bien, vamos a ver también que hay gran disparidad, por ejemplo, vamos a ver, miren, Haití, Nicaragua, son zonas muy pobres de América Latina, Belice, Guatemala, Bolivia. Bueno, Perú también tiene sus zonas pobres. Y hay una gran disparidad entre en los países de la región, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Chile, Uruguay, Granada, Antigua, Bermudas, etc. Bueno, otros países, ¿ya? Vamos a ver que aquí más del 50% de la población en esta parte de Haití y Nicaragua le falta vivienda, ¿no? Y en las otras regiones que ustedes están viendo, Uruguay, Chile, tienen el menos por ciento de la población viven en asentamientos urbanos, marginales, muy precarios. Pero vamos a conocer qué es una vivienda saludable, ¿ya? Es una vivienda que propicie, aquella que propicie, por sus condiciones, ¿no? Satisfactorias, una mejor salud para sus moradores, o sea, para ustedes que viven allí, ¿ya? Ahora, ¿qué condiciones debe reunir esa vivienda saludable? Ahí están viendo una imagen, miren. Hoy en día se está utilizando mucho lo que es la energía no contaminante, por ejemplo, las radiaciones solares. Miren, esto de aquí que están viendo acá en estos techos de estas viviendas, miren, observen, son paneles solares, ¿ya? Y estos paneles solares tienen unas baterías donde se acumula la energía solar aquí y puede alumbrar tu casa, ¿ya? Y cubrir las necesidades básicas de electricidad en tu domicilio, ¿ok? Ya. Ahora, también se está utilizando hoy en día la energía eólica, es decir, la energía producida a través de unas turbinas por el aire. Por ejemplo, aquí en Ica, en la zona de Nazca, hay esas empresas que se han formado a través, por ejemplo, utilizan los fuertes vientos, tipo huracanes fuertes que hay en Ica, para cargar esas turbinas y producir energía. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y sobre todo es bueno que es una energía limpia, ¿ya? Entonces no contamina definitivamente, ¿no? Entonces, vivienda saludable es aquella que reúne todas las características satisfactorias para las personas que viven dentro de esa vivienda, ¿ok? Ahora vamos a ver las condiciones de esta vivienda, ¿no? Que viene a ser una de las principales determinantes sociales de la salud humana, definitivamente, ¿verdad? Cuando tú tienes una cama limpia, donde llegas a descansar después de tu trabajo o de tu estudio, y descansas, te sientes bien. Cuando te levantas has renovado las energías para seguir trabajando y estudiando, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me brinda eso a mí? ¿Quién me la brinda? Mi vivienda saludable, definitivamente. Me permite tener mi casa limpia, ordenada, mi camita bien arreglada, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te va a ti a brindar no solamente la salud física, sino también la salud emocional, ¿ya? Entonces, estas vienen a ser también que pueden promover también o limitar a sus residentes, ¿no?
Si es una vivienda que no reúne las condiciones adecuadas, definitivamente que va a causar mucho estrés en las familias, ¿no? Miren esas viviendas en Calcuta, India. Este es en un lugar de India, miren, terrible. Entonces, el concepto de vivienda saludable, por ejemplo, se introduce desde el acto, ¿no? Desde que se diseña, se programa una vivienda, ¿no? Desde su diseño, ¿no? Su microlocalización y construcción, ¿ya? Entonces ahí tú vas a ver que desde eso, y bueno, lógicamente, se extiende desde su uso y mantenimiento, ¿ya? Y todo esto haciendo los materiales de los cuales está hecha esta vivienda, ¿ya? Ahora, por ejemplo, miren, vamos a ver esta partecita, a ver, relación, vivienda y salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este concepto, más que todo, está relacionado con el territorio geográfico y social, ¿no? Donde la vivienda se asienta, o sea, donde has construido tu vivienda, ¿ya? Los materiales usados para la edificación de tu vivienda. La seguridad, la calidad de los materiales usados para su edificación, ¿no? Los elementos conformados del proceso constructivo, o sea, los pasos, porque siempre para construir una vivienda tenemos que acudir a la ayuda profesional de un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Porque son las personas capacitadas para podernos guiar en la construcción adecuada de una vivienda. Como les digo y les repito, construir una vivienda, tu casa, tu propiedad, no es cuento de un día, es para toda la vida, definitivamente. Es una inversión muy grande, porque en sí las casas son muy costosas, pero es una inversión para ti y tu familia, para toda tu vida, mientras tú vives, lógico, ¿no? Incluso para las otras generaciones que siguen. Entonces, significa que debemos tener mucho cuidado cuando hagamos una inversión de este tipo, ¿ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, la relación entre la vivienda y la salud es compleja. Las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar, escuchen, promover o limitar la salud física. Física, ¿ya? Física, mental y social de sus residentes. ¿Se dan cuenta, chicos? Tu salud física, tu salud mental y social de las personas que viven dentro de esa vivienda, ¿ya? Ahora, miren, por ejemplo, ¿no? Ahí están viendo unas imágenes feitas donde ven bichos, ¿no es cierto? Roedores, ven cucarachitas, ven mosquitos, por ejemplo, piojos, aquí pulgas, bueno, acá también vemos unos mosquitos, ¿no? Acá miren el hacinamiento, las condiciones en que vive esta familia, ¿no? Hay problemas, definitivamente, ¿ya? Entonces, todas estas condiciones que pueden promover la salud, o más que todo aquí van a ver que promueve la enfermedad, definitivamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que la precariedad de la vivienda afecta a la salud de millones de personas en los países de América Latina y de América Latina, ¿ya? Entonces, ahí, a ver, muy bien, ahí está, ¿ve? Entonces, o cuando ALC, o sea, países de América Latina, lo que nosotros estamos en ese grupo, y el Caribe, ¿ya? El Caribe, o sea, Centroamérica, todas esas zonas de ahí, ¿ya? América Latina y el Caribe, ¿ok? Bien, aquí, ¿cuántas familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad? Tendríamos que hacer una encuesta y, y hacer una supervisión, digamos, con personas especializadas para verificar ese dato, ¿no? Yo recuerdo que hacía muchos años que el gobierno peruano hacía unas encuestas de vivienda, ¿ya? Para ver en qué condiciones vivíamos. Eran censos que se hacían para que evaluar en qué condiciones, si habíamos mejorado nuestras vidas o habían empeorado, ¿me entiende? Porque el tener una vivienda significa, pues, es un indicador, ¿no? De que hemos avanzado o estamos retrocediendo. Ok. Bien, en particular afecta a las poblaciones más pobres y a los más vulnerables, como son los niños, ¿no? Los niños, ese grupo vulnerable, los niños, las personas discapacitadas, definitivamente, ¿no? Entonces,
por ejemplo, también a las personas que padecen enfermedades crónicas, ¿no? Como el VIH, SIDA, las personas discapacitadas por A o B, enfermedades que hay, y adultos mayores, porque todos sabemos que las personas adultas mayores ya venimos con problemas crónicos, de enfermedades crónicas que a través del tiempo se han ido presentando, y que a pesar de las terapias y todo, bueno, se volvieron crónicas. Entonces, eso significa, pues, de que haya este problema, ¿no? Se presente, ¿no? Y vamos a verificar también que la mortalidad infantil, ¿no? La muerte en niños también puede ser asociada con la mala ventilación en la vivienda, sucede también, ¿no? El uso doméstico de combustibles sólidos. A veces las personas fuman, ¿no? En un ambiente muy cerrado y donde hay muchas personas, ¿no? O el consumo de productos químicos o plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Porque exacerban las infecciones respiratorias, las insuficiencias respiratorias o iras, que ustedes ya conocen lo que es las iras, ¿no? Que pueden causar intoxicaciones en las personas, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a ver que también las tuberculosis, ¿no? Es otro tipo de enfermedades que suelen presentarse. Si una persona con tuberculosis vive con 8 personas más que no tienen la tuberculosis, definitivamente lo puede contaminar si esta vivienda no reúne las condiciones de tener ventanas que ventilen la casa. Entonces, porque todas respiramos el mismo aire. Entonces, ustedes saben que esta enfermedad, la tuberculosis, se transmite a través del aire, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que la casa sea ventilada, definitivamente. Ya ahora también que no haya la presencia de insectos, ¿no? Roedores, por ejemplo, ratas, o que no hayan cucarachas, por ejemplo, ¿no? Pulgas. A veces las personas viven con perros, ¿no? Con perros, y no digamos un perro chiquitito, ¿no? Y ustedes saben que un perro es una mascota, es como un hijo más. Entonces, yo creo que a veces meten en 40, 50 metros cuadrados a un perro más grande que la casa, ¿no? Entonces yo pienso de que está mal eso, porque si las personas que viven ahí respiran el aire del perro, imagínense, ¿no? Entonces, definitivamente una casa debe brindar las condiciones y tener las características que sea, que se define como vivienda saludable, ¿no? Esto quiere decir, puede que la casa debe tener ventanas, ¿no? Que ventilen la casa, ¿no? Que tenga los servicios básicos, agua, desagüe, que es básico, ¿no? Y sobre todo, antes que todo esto que estamos conversando, la tenencia segura. Esto es bien importante, chicos. Escúchenme, porque ustedes en el futuro van a comprar una casa, se van a hacer de una casa, están trabajando para ello. Entonces, es un derecho de todas las personas que estamos en este planeta luchar por tener algo en la vida, ¿no? De todos, ¿no? Contar con una protección eficaz, ¿no? También, por ejemplo, del Estado ante las erradicaciones forzadas. El Estado peruano ha creado ciertos programas de viviendas, ¿no? En la cual permite que las personas, o sea, a estas casas le llaman módulos básicos, como producto de una construcciones que ayudan a las personas a obtener domicilios básicos, definitivamente, que ya posteriormente tú los puedes ampliar y construir, ¿no? Para el futuro. Entonces, definitivamente, pero el gobierno peruano exige que estas construcciones sean válidas, hechas con buenos materiales de construcción, ¿ya? Entonces, tenencia segura significa que esta casa es tuya y nadie te la va a quitar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo la compré a través de un notario, hice las escrituras de compra-venta, las inscribí en la SUNAR, S-U-N-A-R-P, SUNAR, que es la entidad que registra las propiedades, ¿ya? Entonces, el que yo compre una propiedad, un terreno, yo tengo que tener mi título de propiedad, ¿ok? ¿Con qué se asocia, por ejemplo, la tenencia segura, ¿no? A ver, la tenencia segura, bueno, definitivamente la tenencia segura es un derecho de todos nosotros. Esto nos va a ayudar a través de los títulos formales de propiedad, ¿ya? Documento legal que pruebe un acuerdo de tenencia, ¿ya? Eso es tuyo. Contratos formales, y en el caso tú estés alquilando, ¿ya? O sea, que no es tuya la propiedad, pero es de otra persona, entonces
que tú hagas un contrato con esa persona, ¿ok? Yo hago un contrato ante un notario público en la cual se respeten mi derecho como inquilino, ¿ok? Pero ya tú tienes un contrato de que esta casa, bueno, no es tuya, es de otra persona, pero tú estás pagando para vivir cómodo, ¿verdad? Entonces, eso también, hacer contratos formales de alquiler, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar muchísimo a vivir tranquilos, ¿no? Ahora, ¿con qué se asocia la tenencia insegura? Definitivamente todo lo contrario, ¿no? A que, por ejemplo, tú no hagas un contrato y definitivamente esas personas te van a votar en cualquier momento, ¿no? Entonces, definitivamente todos queremos tener una tenencia segura. ¿Y a través de quién se da? De contratos o en el caso de títulos de propiedad, ¿ya? Que tú compraste eso, ¿ok? Ahora, ¿qué modalidades hay? Les comento. Por ejemplo, las casas de bienestar social, que así se llaman, a que el gobierno peruano nos brinda para que tú puedas obtener, de acuerdo a tu economía, una casita. Por ejemplo, se hace con la compra en un banco, ¿no? Yo sé que aquí en el Perú, por ejemplo, el gobierno peruano ha estado trabajando con el Banco Interbank, yo sé que es así. Entonces, este Banco Interbank hace esos contratos con el Estado e hipoteca la casa. ¿Qué es una hipoteca? Escúchenme. Una hipoteca es, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Que yo me voy a comprar una casita, un módulo básico, ¿ya? Me compro un módulo básico y este módulo básico pertenece al banco, por eso se llama hipoteca, porque todavía pertenece al banco. Cuando yo termino de pagar esa hipoteca, por eso te vamos a suponer que esa casa cueste 30.000 soles, pongamos, ¿ya? Entonces yo pagué hasta el último centavo de los 30.000 soles, entonces ya el banco, ya yo cancelé mi deuda con el banco y yo levanto esa hipoteca, ¿me entienden? O sea, yo cumplí, es mi casa. El banco tiene que entregarte a ti tu título de propiedad, ¿ok? El banco te entrega tu título de propiedad y es tuyo. Ya tú no le debes ni un sol al banco, ¿ok? Ya es tuyo. Entonces, si tú no pagas, definitivamente eso pertenece al banco. Y en cualquier momento, si tú dejas de pagar las cuotas, entonces el banco va a recuperar lo suyo y te vota. Así de sencillas son las cosas. Porque también cuando uno da la palabra de que vas a pagar, tienes que cumplir, pues chicos, ¿no? Entonces, así es como se trabaja, como trabajan los bancos, ¿no? Bien, cuando hablamos, por ejemplo, también de ubicación segura, ¿ya? Estamos hablando de diseño, estructura adecuada, espacios suficientes para una convivencia sana, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de ubicación, ¿cómo debe ser la ubicación de las viviendas? Por ejemplo, aquí la ubicación de las viviendas debe reducir al mínimo la exposición a los contaminantes químicos, ¿ok? Bien, como provenientes de las industrias o vertederos de residuos sólidos, o sea, los basureros, digamos, ¿no? Si la vivienda está cerca a un basurero es peligroso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver también que una zona donde también haya demasiada contaminación con ruidos, ¿ya? La zona de ondas electromagnéticas, o sea, por ejemplo, los postes de alta tensión, ¿no? Todo eso, definitivamente, los postes de alta tensión, como ya antes los hemos mencionado, y aparte de los postes de alta tensión, también tenemos las famosas, esas antenas de las empresas de telefonía, ¿no? De celular, por ejemplo, también son muy dañinas porque todas ellas irradian radiactividad, o sea, constantemente están irradiando estas sustancias y si las personas viven cerca a esas antenas o esos postes de alta tensión, definitivamente que van a terminar con enfermedades como tipo cáncer, ¿ya? Eso está demostrado. Entonces, lógicamente que aparte de la tenencia segura, debe ser una ubicación segura, ¿ok? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes construirían al lado del río Ica? Yo les pregunto. No, Miss. Ya, ¿por Porque qué? tarde o temprano en cualquier desastre natural corre riesgo que nuestra casa pues inunda ¿Ya ves? y tengamos pérdidas materiales. Muy bien, Huarcaya, muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? Veía, ustedes son personas que piensan, analizan. Muy bien. Entonces, definitivamente, si yo puedo comprar una casa en una zona segura, la compro en zona segura, porque es una inversión para toda la vida. No va a ser una casa de un día, 2 días, 2 meses. No, es para toda tu vida. Entonces, ¿la ubicación importa? Sí, importa. Muy bien, lo ha dicho la señorita Huarcaya. Yo lo compraría
No la compraría cerca de un río, definitivamente por las crecientes del agua, y me va a inundar, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, incluso se ha visto acá en el Perú, en las costas, en las zonas de los ríos, los cauces del río, por ejemplo, el agua va erosionando el terreno alrededor del río, y muchas veces las casas que están construidas ahí al filo se caen por la erosión que hace el agua al terreno, ¿se dan cuenta? Entonces es peligroso, muy bien pensado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, chicos? Acuérdense, una constructora que, ay, ¿cómo se llama esta constructora? Que en Parcona también tiene unas casas. Ay, ¿cómo se llama? Chicos, a ver, díganme los nombres, allá en Parcona. Hay unas construcciones de casitas de bienestar social cerca de las Torres. No sé cómo se llama esa zona. Hay una constructora que, bueno, esta misma constructora hizo unas casas por la zona de, por aquí, por Aquijes, por los Aquijes, por ahí, ¿ya? Ellos construyeron unas casitas bien bonitas, unos módulos básicos, pero ¿qué resulta? Les comento. El ingeniero, sabiendo que la zona donde iba a construir hay una parte que era intangible, se llama, escuchen ese término, intangible, significa que tú no debes tocar esa zona. ¿Por qué? Porque la naturaleza a través de los miles de años cumple su recorrido, nada más. En Ica, clima de desierto, lloverá una hora, aunque sea, o 2 horas, un día al año, en enero o febrero, pero llueve torrencial. No es todo el tiempo, pero llueve, y cuando llueve, llueve. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora como 3, 4 años me parece que fue esto, Yaxta se llama la constructora. Hizo unas casitas allí bien bonitas, y ¿saben qué pasó, chicos? Hubo un enero, me parece hace 3 años me parece que pasó, sí, porque ya 2 años van a ser de la pandemia, hace como 3 años, llovió en enero, me acuerdo, y yo recuerdo porque esta zona también los techos se llenaban de agua, oh, una situación fea, ¿no? Entonces, en esa zona, les comento, se inundaron las casitas, ¿ya? Pero el cauce, que siempre a través de los miles de años ha estado ahí formado y que se ha ido respetando, lo construyeron. Uy, pobrecito, las personas, los pobladores que fueron estafados, se puede decir, la palabra es bien clara, ¿no? Porque yo sé, si como ingeniera, yo sé que ese terreno es un cauce de agua que va a venir en algún momento del año. ¿Cómo voy a construir casas allí? Entonces las personas pues reclamaron a los seguros y todo eso. Bueno, la verdad que yo, hasta donde yo supe, me parece que la empresa respondió porque las personas que estuvieron en ese cauce, en esa dirección del agua, definitivamente que les tuvieron que reubicar, ¿ya? Entonces, escuchen, siempre cuando ustedes quieran adquirir un terreno, construir una casita, verifiquen que no sea el cauce de agua, porque aquí en la región Ica, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Parcona, la que está pegada a los cerros, hay un montón de lugarcitos que se llaman San Rafael, San no sé cuánto, bueno. Entonces, escúcheme, esa zona es intangible. Yo recuerdo con el gobierno regional fuimos a esa zona a dictar charlas y había habido lluvia, ¿ya? Había llovido y de esos cerros que son de piedra, cerros, caía el agua así a cántaros, ¿ya? Y se inundaron sus viviendas que eran de calidad, eran precarias, ¿no? Entonces, lo del gobierno regional les explicaron los ingenieros que fueron en este grupo, le dijeron, bueno, que en realidad ellos no deben haber invadido esa zona porque es intangible, significa que eso es la naturaleza por miles de años, siempre cuando ha habido lluvia, ahí se han formado como pequeños lagos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? A ver, yo les pregunto a usted, ¿el gobierno regional o las personas que hicieron sus casas ahí? A ver, ¿qué piensan, chicos? Ellos construyeron ahí alrededor del cerro. Lógicamente que los mismos pobladores, porque ellos invadieron y construyeron ahí. Entonces, el problema ya no era del gobierno regional. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, para tener una ubicación segura, definitivamente no construyamos en zonas intangibles, ¿ya? Okay. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, no? ¿Ya? Por ejemplo,
también el diseño, ¿no? El diseño, la estructura de la vivienda depende de las condiciones sociales, económicas y ambientales y de las preferencias culturales de las personas, ¿no? Los defectos del diseño también, por ejemplo, ahí vamos a ver el diseño y la estructura de la vivienda dependen de las condiciones sociales y económicas, ya lo hemos dicho. Y estos defectos del diseño y la estructura están asociadas con el incremento de riesgos a lesiones, quemaduras, a contraer enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Por mosquitos, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas, enfermedades cardiovasculares provocadas por condiciones térmicas incómodas, enfermedades respiratorias, porque hay una mala ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, por ejemplo, hay viviendas donde las personas cocinan con leña, ¿ya? Está bien, yo sé. Yo también he cocinado con leña en el campo, pero es una bendición de Dios el sabor bendito de la comida con leña. Pero cuando tú cocines con leña no lo vas a hacer dentro de la casa, cocina fuera de la casa, porque ese aire, ese humo, te va a contaminar a toda la familia. Entonces hay muchos factores que condicionan que el ambiente dentro de la casa sea saludable o sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, también están asociados, por ejemplo, con síntomas de, ahí está, miren, una vivienda en el filo de un cauce del río. Miren, chicos, ahí está, miren, observen. Miren. Y acá es el cauce del río. Esto, el agua, cuando llega en grandes cantidades, va erosionando el terreno, al final deja la casa en el aire y se cae, definitivamente. Esa casa ya no está habitada. Ya debe haberse caído, ¿no? Entonces, todo eso hay que también verificar. Y también ver que los espacios, ¿no? De la vivienda deben tener áreas suficientemente amplias que permitan una convivencia cómoda, sana, con una buena iluminación y una buena ventilación, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, tú vas a ver ahí que dentro de esas características, ¿no? Dentro de la ubicación segura, también todo esto, ver, ¿no? El hacinamiento que también está asociado con pequeñas áreas de habitabilidad en las tasas de altas tasas de ocupación de un alto número de personas por metro cuadrado, ¿ya? Entonces también hay varias definiciones también locales, ¿no? De asentamientos precarios que incluyen umbrales mínimos en lo que se refiere al tamaño del área, ¿ya? El número de estructuras. Bien, también vamos a visualizar cuáles son las consecuencias de los defectos en el diseño y la estructura de la vivienda. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el espacio reducido por persona, ¿no? También va a condicionar a ciertas situaciones incómodas, ¿no? ¿Cómo deben ser los espacios de la vivienda? Bueno, todos desearíamos tener un espacio amplio, grande, ¿no? Miren, ahí de eso que estoy marcando con un aspa, es muy angosto el espacio. Miren, para salir de la cama, ¿por dónde sales? ¿Por la ventana? No, tienes que ser muy incómodo, ¿verdad? O sea, todos desearíamos un espacio amplio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo deben ser los espacios? Que te brinden comodidad, definitivamente, ¿no? ¿Qué es el hacinamiento? Es el número de personas, ¿no? Este hacinamiento está asociado con pequeñas áreas de habitabilidad, ¿no? O sea, muchas personas en un espacio muy pequeño, ¿ya? Entonces, muchas personas, el número de personas es muy elevado para el espacio vital, ¿ok? Ahí están viéndolo ustedes en esa imagen, ¿ya? ¿Qué son los asentamientos precarios, por ejemplo? Bueno, estos asentamientos incluyen umbrales mínimos en lo que se refiere al tamaño del área, ¿ya? El número de estructuras, el número de casas o de personas que está asociada con un incremento de riesgo a contraer, por ejemplo, enfermedades, ¿no? El espacio reducido definitivamente va a traer mucho estrés en la familia. ¿Ya? Bien, como punto C, los servicios básicos de buena calidad. Una vivienda debe tener acceso a los servicios básicos y contar con las facilidades necesarias para proteger la salud de su familia, de sus residentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos servicios básicos? Agua, desagüe, luz, comunicaciones, gas, por ejemplo, ¿no? Que es parte de un combustible que nos ayuda a cocinar sanamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa falta de servicios básicos? Definitivamente,
al no haber estos servicios básicos, al que no haya agua segura, que no haya agua segura en cantidad suficiente y a un precio asequible, lógicamente va a haber problemas, ¿no? Que no haya una eliminación adecuada de los desechos sólidos, o que no haya un desagüe adecuado, va a haber muchos problemas en la familia, ¿ya? El acceso, por ejemplo, a suficiente cantidad y calidad de agua contribuye a prevenir la propagación de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Tener agua potable en casa propicia también la higiene personal, y al propiciar la higiene personal va a evitar enfermedades también propias de la piel o por falta de higiene, ¿no? Y doméstica, porque en casa necesitamos limpiar los baños, la cocina, los pisos de la casa, necesitamos lavar la ropa, necesitamos lavar todo para que no huelan mal, ¿no? Entonces, necesitamos el agua, definitivamente el agua es básica dentro de la necesidad de una vivienda con servicios básicos de calidad, ¿no? Entonces, es una de las necesidades fundamentales para la vida humana, ¿ok? También, por ejemplo, por ejemplo, miren, cuando el agua se acarrea, por ejemplo, de otros lugares, ¿ya? Entonces aquí, de cierta distancia, la cantidad disponible puede ser insuficiente y tiene un mayor riesgo de contaminarse también, ¿no? Porque depende en qué lo trae en el agua, ¿ya? El acceso a saneamiento básico también contribuye a prevenir la transmisión de enfermedades gastrointestinales o la transmisión de enfermedades por vectores, ¿no? Insectos por vectores. Ya. Aquí vemos, por ejemplo, combustibles, ¿no? Hablando del gas. Hoy día tenemos el servicio de gas en domicilio, ¿no? Que viene así como llega el agua por tubos, llega el gas también, ¿no? El gas natural, por ejemplo, ha sido un gran avance en el país, ¿ya? Es un gas, un combustible limpio, no contamina. Aquí vamos a ver que es una sustancia que emite o desprende energía por combustión controlada, o escisión nuclear capaz de plasmar su contenido energético en el trabajo. Es también cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, como es el gas también, ¿no? O en el caso de la electricidad también, ¿no? Clasificación del fuego, tipo A, fuego de materiales sólidos, tipo B, fuego de líquidos, sólidos, gasolinas, grasas, en fin. Ahí está. En el punto D, que no se veía ahí abajito, vamos a hablar de muebles, utensilios y domésticos, ¿no? Utensilios domésticos y bienes de consumo seguros y eficientes. ¿Qué significa eso, no? Que cuando tú adquieres un mueble, algo que te va a brindar comodidad dentro de tu hogar, lógicamente nosotros los adquirimos de acuerdo a nuestra economía, ¿no? Nosotros no podemos comprar un mueble muy caro porque el dinero no alcanza. Debemos, o sea, lógicamente, comprar algo que esté en las condiciones económicas tuyas, ¿no? Que lo puedas adquirir, que lo puedas pagar, ¿ya? Entonces, estos muebles deben ser eficientes, teniendo presente la seguridad, ¿no? Por ejemplo, la tapicería de tus muebles, cortinas o alfombras también pueden contener muchas veces materiales sintéticos que pueden ser inflamables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O también a veces que guardan alergenos, ¿no? Para aquellas familias que tienen hijos que son sensibles, alérgicos, es peligroso tener alfombras o muñecos de peluche, por ejemplo, que acumulan polvillo, ¿no? Y bien también el estar expuesto a sustancias tóxicas, cáusticas, ¿no? En los químicos, porque esto van a producir envenenamientos, quemaduras o con ciertos efectos crónicos y algunos de ellos muchas veces no conocidos, ¿no? Entonces, también eso también hay que tener presente, ¿no? Otro punto importante también es el entorno adecuado, ¿no? Que promueve la comunicación y la colaboración dentro de la familia. Estas características sociales y físicas del entorno alrededor de la vivienda o vecindario son muy importantes para proteger la salud y el bienestar de los moradores, ¿ya? Muy bien. ¿Con qué problemas se enfrentan los entornos urbanos y los rurales, ¿no? Por ejemplo, los entornos, ¿no? Se enfrentan con problemas de hacinamiento,
de ruido, contaminación, entonces, contaminación del aire, congestión y peligro de tránsito, también la delincuencia que está en su punto, el aislamiento social también, ¿no? Los entornos rurales se enfrentan con problemas de falta de servicios sanitarios y de apoyo social y aislamiento social, ¿ok? Entonces vamos a ver que tanto el asentamiento precario planificado como el generado por la ocupación del territorio en forma espontánea pueden ser en riesgo. Miren, imagínense esa, como la avenida Javier Prado en Lima, terrible. Entonces vamos a ver que vecindarios no adecuados física y socialmente están asociados con el aumento de la mortalidad general, ¿no? El número de casos de niños bajos de peso al nacer, ¿no? De accidentes y enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, depresiones o incluso inactividad física, ¿no? Va a tener consecuencias definitivamente en la salud de las personas. Actualmente ocurre un proceso espontáneo, ¿ya? Espontáneo, mediante el cual las familias buscan habilitar habitaciones adicionales en la vivienda para alojar allí a nuevas familias, generalmente parientes de la familia principal. Entonces ya se está produciendo lo que es el hacinamiento, ¿no? Vamos a ver también aquellos que nacieron en asentamientos precarios constituyen actualmente la nueva demanda habitacional y tienen dos alternativas, ¿no? Ocupar un nuevo suelo o habitar en habitación de la vivienda de los padres o parientes, ¿ya? Entonces vamos a ver también, por ejemplo, ocupar un nuevo suelo más alejado del centro, sin servicios y en peores condiciones que aquellas zonas ocupadas por los padres. Entonces, habitar en habitaciones de la vivienda de los padres o parientes en condiciones de precariedad y hacinamiento. Lógicamente, no va a traer buenos resultados, ¿no? Y vamos a ver también que la falta de asistencia técnica profesional también es muy importante tener ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a construir una vivienda, tienes que buscar personas como un ingeniero civil que te va a ayudar en los planos, hacerte los planos de la casa para poderla adecuar a tus necesidades, ¿no? También es necesario contar con un espacio, un entorno estéticamente agradable, que proporcione un espacio de instalaciones para juegos o actividades recreativas, acceso al trabajo, y establecimientos comerciales y culturales. ¿Quién no le gusta vivir cerca, por ejemplo, a un centro comercial, un lugar bonito, ¿no? Que existan servicios de transporte, ¿no? Que todo, o sea, nos ayude, que hayan escuelas cercanas para que vayan tus hijos a estudiar, tu centro de salud, ¿no? Para atender tus atenciones ¿no? Pues cuando tengas problemas de salud, etcétera, ¿no? Eso es lo que todos desearíamos. Otro punto importante también son los hábitos de comportamientos que promueven la salud, ¿no? Para que la vivienda sea saludable es importante sentir que se pertenece a ella, ¿no? Que es el lugar donde tú habitas. Entonces, que lógicamente te sientes segura, ¿ya? Que es, por lo tanto, se va a cuidar y mantener limpia y agradable, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el adecuado almacenamiento, la manipulación e higiene de los alimentos, el aseo de las personas y la vivienda, el aseo y cuidado de los animales domésticos, si es que tienes tú, el no fumar, y la buena comunicación que existe en la familia, lógicamente que va a hacer que todas las personas que habitan ese domicilio, esa residencia, vivan saludablemente. ¿Ya? Muy bien. Todos estos, cómo se promueve de manera eficiente y eficaz hábitos de comportamientos saludables. Todos estos, por ejemplo, factores son las necesidades, por ejemplo, las necesidades fisiológicas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, las sociales, la de estima, autoautorización de los individuos de la comunidad, la percepción de riesgos, ¿no? De probar algo nuevo, de seguir con comportamientos, ¿no? Entonces, comportamientos actuales que se están directamente relacionados con las experiencias y expectativas. Bien, por ejemplo, todos tenemos creencias sociales, culturales y religiosas, cada familia, ¿no?
el comportamiento observado en otras personas, por ejemplo, que como son de otras personas que son vistas y dignas de imitar, ¿no? Son modelos de imitar. Bien, los eventos diarios, ¿ya? Bien. ¿Por qué es importante una vivienda segura? A ver, aquí. ¿Ya? Ahí está, mire. Ahí está una casa, la escuela. ¿Ya? Ahí está. Bien, uno de los ambientes habituales donde convive el ser humano en el curso cíclico de su vida es la vivienda. Además está la escuela, el lugar de trabajo, la ciudad, el municipio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también tú te preguntarías, ¿qué significa, no? ¿Qué significa el concepto de ambientes y entornos saludables? ¿Ya? Definitivamente, que el lugar donde tú habitas, donde tú vives, que reúnan las calidades de ambientes saludables, ¿no? Que exista agua potable, saludable, buena calidad, que existan los servicios básicos, ¿no? De agua, desagüe, que cuente con los servicios también de comodidad como la luz, en fin, todas esas necesidades que todos tenemos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, mire aquí, el agua. Nuestra casa es el lugar donde crecemos, aprendemos a vivir en familia y en sociedad. Por lo tanto, debe cumplir, por ejemplo, con un ambiente físico adecuado, ¿ya? Es un techo donde tú vives, definitivamente, te sientes bien, es cómodo estar allí, te sientes seguro, ¿no? Bien, entonces, estos ambientes, por lo general, definitivamente, es nuestro refugio, ¿no? Es nuestro refugio porque nos brinda seguridad y protección. Es el lugar donde compartimos nuestros problemas, soluciones, en nuestro espacio vital. Por lo tanto, la vivienda debe estar ubicada en un lugar adecuado, ¿ya? Donde no existen riesgos de deslizamientos o de inundaciones, ¿no? Entonces, eso es bueno. Buscar, por eso le decía, un lugar seguro donde tú puedas hacer tu inversión, ¿ya? En los techos, por ejemplo, y el suelo de la casa no debe existir grietas ni huecos que causen accidentes o la proliferación de animales que generen enfermedades dentro del hogar. Su casa debe estar libre de contaminaciones de humo, ¿no? O ruidos. Deben existir espacios limpios. Ahí está. Ajá. Espacios limpios, ordenados, ¿ya? Ordenados en tu vivienda que permiten el manejo adecuado de todo, de los alimentos, de todo. La vivienda debe contar con espacios adecuados para la crianza en el caso de que tenga su mascota, de tener su espacio el animalito, ¿no? La vivienda debe contar con un espacio, aunque sea pequeño, para que la familia pueda socializar y compartir, por ejemplo, un pequeño patio donde haya plantitas y que respiren aire puro, ¿no? También suelen usar a los niños para realizar sus deberes, un ambiente donde ellos hagan sus tareas, ¿ya? Que haya buena iluminación para que los niños puedan trabajar ahí, ¿no? Ahora, el excremento de los animales, definitivamente, si tú tienes un perro o un gato como mascota, educarlo de tal manera que no invada los espacios de tu cuarto, ¿no? Tu cocina. El animal debe tener su espacio, ¿ya? Entonces también tenemos fases para el proceso de promoción de viviendas saludables. Tenemos una primera fase que es la sensibilización, ¿ya? Aquí en esta primera fase, ¿en qué consiste la sensibilización? ¿Ya? Aquí se realizan diversas actividades de comunicación e información. O sea, a través de la sensibilización tú vas a llegar a comunicar, informar, y esto van a permitir despertar el interés, motivar a la participación y lograr el compromiso de todos los actores que consideramos importantes en el programa, o sea, todas las personas, ¿no? El segundo punto o segunda fase es la planificación, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la fase de planificación se realiza el diagnóstico familiar, ¿ya? El diagnóstico familiar que consiste en analizar la información que se obtiene de una ficha del diagnóstico familiar. Es como una encuesta, ¿no? Se verifica
¿qué puntos importantes se tiene? Por ejemplo, se habla de la ficha de comportamientos y entornos saludables. Se tiene que tener presente los ejes temáticos como alimentación, nutrición saludable, higiene, ambiente, promoción de la salud mental, cultura de paz y buen trato. También sobre el asunto también de la segunda fase de salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, ¿no? Actividad física y seguridad vial, cultura de tránsito. Esto es bien importante, la cultura de tránsito. ¿Por qué? Porque muchas personas, yo observo también así en el diario, cuando uno sale a las calles, que la gente cruza por cualquier lugar. Existen unos puntos que están pintados en las pistas, que son unas rayas blancas, que indican que son cruceros peatonales. Nosotros podemos cruzar por ahí, ¿no? Entonces, hay incluso unos semáforos que son para cuando tú debes cruzar y cuando el auto debe pasar. Entonces, debemos aprender y respetar esos puntos, ¿no? Esos semáforos, todo. Porque si tú cruzas por media avenida o por media calle, donde no están los cruceros, puedes causar un accidente, ¿ya? Entonces, para eso hay que sensibilizar a las personas, educarlas, también planificarla, todo eso, ¿no? A través de un diagnóstico familiar. Pero sobre todo también cuando hablamos de seguridad vial y cultura de tránsito, nos falta mucho, porque la gente es muy imprudente. Cuando van en motos lineales o en motos taxis, los que manejan son muchos, son muy irresponsables, ¿ya? E imprudentes. No saben que están llevando vidas atrás, ¿no? O sea, de familias que los esperan en sus hogares. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando suban a ellos, ¿no? Entonces, hay que ser más responsables. Si tú estás llevando, tú manejas una unidad de esas, ten mucho cuidado, ¿ya? Es muy importante respetar los reglamentos de tránsito, ¿ya? Entonces, definitivamente que todo esto es muy importante. Y la tercera fase viene a ser la ejecución, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Aquí en esta fase se desarrolla el plan de promoción de la salud de las familias y viviendas saludables, con acciones orientadas hacia la solución de problemas de salud, como priorizando las necesidades de aprendizaje en salud y el mejoramiento de la vivienda de las familias participantes. ¿Se dan cuenta? Bien, como cuarto punto vamos a tener nosotros también el seguimiento, ¿no? Como cuarta fase, seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿ya? Aquí en este punto, en las acciones de monitoreo y evaluación son transversales a todas las fases de implementación. Por ejemplo, buscando que todos los actores involucrados participen activamente en los procesos, ¿ya? Entonces, es muy importante que participemos activamente, ¿no? El personal de salud, las familias adscritas de la comunidad y sus organizaciones, el municipio y otras entidades del Estado, todos al ejecutar estas actividades, trabajar en conjunto por el bienestar, ¿no? De la comunidad en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza la comunidad? ¿Cómo se identifican las acciones de plan? ¿Cómo la definición de actividades? ¿Cómo socializar el plan? ¿No? ¿Cómo se elabora una agenda de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se debe, claro está, planificar, ¿no? Analizar, estructurar, estudiar, planificar y trabajar en ello, ¿no? Lógicamente, hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación de todo este proceso, ¿ya? Para que de esa manera se lleve a cabo adecuadamente y que lógicamente ayude, ¿no? A las familias a poder superar o enfrentar los problemas que estén presentando en ese momento, ¿no? Pues que son muchos. Hoy día, por ejemplo, tenemos demasiados problemas, definitivamente. Entonces, todo eso nos lleva a muchos problemas, ¿no? Bien. Ahí está. Muy bien. Yeah. Bien, chicos, miren aquí, por ejemplo, vamos a ver que hemos conversado de un punto bien interesante,
que tal vez usted de repente en este momento estén desarrollando algún plan de acción, o se están planificando, o se están proyectando para en el futuro tener una vivienda, porque para eso trabajamos todos, ¿no? Deseamos tener que compartir con nuestros hijos, nuestra familia, un hogar, una vivienda saludable, una vivienda segura, ¿no? En la cual tú puedas descansar, tú puedas preparar tus alimentos, que cuentes con todos los servicios básicos que permitan a tu familia a crecer y desarrollarse sanamente. Entonces, es lo ideal, es por lo cual todos estamos aquí reunidos, estudiando, trabajando, para mejorar nuestras vidas. Así es, chicos, todos nos proyectamos al futuro y eso es, ¿no? Que cada día que amanece, el trabajo que tú realizas en ese día es para mejorar tu vida. Y eso es muy importante, no olvidarlo, ¿no? Entonces, trabajemos para que ello se lleve a cabo. Yo sé, obtener un domicilio, una casa, significa mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho dinero en estos momentos, pero vale la pena hacer esa inversión. Ustedes mismos lo han dicho, entre un auto y una casa, yo prefiero una casa, porque esa casa me va a brindar la comodidad, me va a brindar la seguridad para mí y mi familia, ¿no? Entonces, esto, no quiero decir tampoco que si tú quieres comprarte un auto no te lo compres, no, sino que yo les digo que decidan ustedes, y muchos dijeron una casa, y es una excelente decisión. ¿Por qué? Porque todos deseamos trabajar para ello, ¿no? Obtener un ambiente en el cual tú te sientas cómodo, ¿no? Donde tú preparas tus alimentos, donde tú comes tus alimentos, compartes con tu familia, donde tú te sientas con tus hijos a ver una bonita película, un fin de semana, o de repente escuchar una bonita música, o tal vez leer un bonito libro. Entonces, esa es tu casa, ese es tu hábitat, es tu vida para la cual estás trabajando, para la cual estás estudiando y te estás proyectando hacia el futuro. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Y las inversiones sí valen la pena por todo ello. Así es, chicos. A ver, yo quiero que participen ustedes. A ver, ¿qué me dice? A ver, vamos a ver. Arias Rodríguez. Marilyn Luz. ¿Qué piensas, Marilyn? A ver, de lo que hemos tratado el día de hoy. Marilyn. Ahí está, Marilyn. Qué lindo, una fotito. Ya, a ver. A ver, ¿qué piensa la señorita Marilyn? ¿Ya? Porque de ello depende nuestra comunidad, ¿no? Porque como el ejemplo que se puso, si nosotros vamos a construir nuestra casa en un lugar donde los ríos, todo ello nos puedan inundar, Claro. no, todo nuestro trabajo, todo el sacrificio que hemos hecho para poder construir una casita se nos va a ir. Entonces, lo recomendable y lo fundamental es escoger un buen lugar, un sitio seguro donde podamos vivir tranquilos con todas nuestras comodidades. Muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, sí, tú vas a hacer la inversión y es una inversión de por vida. Definitivamente tienes que tener la tenencia segura, en un lugar seguro y para que tu familia y tú vivan seguros, contentos y felices, ¿no? Entonces, pero también, ojo, recordemos una parte importantísima, porque de repente nosotros elegimos el lugar más seguro, más bonito, etcétera, 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 etcétera. Pero de repente también aprender a vivir en comunidad. ¿A qué me refiero? Porque no todas las personas actuamos o pensamos igual. Vemos hoy día que las personas se están acostumbrando a escuchar la música con un ruido estridente. No sé cómo le llaman a esos parlantes, no tienen sus nombres raros. Bueno, el asunto es que escuchan la música con ruidos muy fuertes que realmente incomodan a todo el vecindario. Ahora, si yo quiero escuchar música, bueno, escucho música, pero no incomodando a mis vecinos, porque también ellos tienen que descansar, ellos tienen que trabajar. Entonces hay que respetar el descanso de las personas, ¿ya? Aprendamos a vivir en comunidad, porque
no podemos tampoco atropellar los derechos de otras personas porque yo estoy feliz. Está bien que estés feliz, pero eso no quiere decir pues que tengas a todo el vecindario, así haya enfermos en las casas, a todo el mundo despierto hasta el día siguiente. Tenemos que aprender a convivir en comunidad, respetando los derechos de los demás, al descanso, a que tienen que salir a estudiar o trabajar. Entonces también grabemos eso porque veo que la generación de hoy está faltando a esos principios, el respeto a la comunidad, el respeto a los demás. Tú le dices, señor, por favor, baje el volumen. No, ¿por qué? Si yo estoy en mi casa, te dicen, ¿ya? Está bien, señor. Yo no le digo que no es su casa. Le estoy pidiendo, por favor, que baje el volumen porque me duele la cabeza. Duele la cabeza cuando hay demasiado ruido. Ahora, si yo quiero escuchar, me pego acá los audífonos a todo el volumen que se me revienten los tímpanos, pero no estoy molestando a los demás. Si para escuchar la música no necesitamos poner esos parlantes que tiemblan las lunas, que revientan las lunas. Qué terrible, chicos. Hay que tener mucho cuidado porque la gente se está quedando sorda. A ver qué dice García Bustamante. Muy bien, señorita. A ver, ¿qué dice la señorita Bustamante? García Bustamante. Karen. Se fue. Se fue. ¿Quién quiere participar? A ver. Ya, bueno. ¿Qué dice la señorita Chipana? Juliana. Chipana. Sí, profesora. A ver, hijita, tu participación quiero escucharla. A ver, la señorita Chipana. Bueno, que la vivienda saludable es muy importante, también porque hacemos estilos de vida saludables tanto en nuestra comunidad como en nuestro hogar. Y como lo que dijo, que también debemos pensar en nuestro futuro, en lo que queremos hacer más adelante por nuestro bien, por mejorar. Claro, definitivamente, ¿no? Para eso estás tú estudiando, por mejorar tu vida, y lo hacemos todos, definitivamente. Todos sabemos, y está comprobado, que la educación nos ayuda en ese avance, ¿ya? Cuando tú te inviertes, porque la educación es una inversión, no es un gasto, recuerden eso, ¿ya? Si alguien te dice, estoy gastando tanto en ti, no, ok, suave, suave, tú no estás gastando en mí, estás invirtiendo en mí, ¿ok? ¿Ya? Una cosa es gastar quiere decir que ese dinero nunca más lo vas a volver a ver, pero invertir es otra cosa, ¿ya? Invertir en educación es lo mejor que puedes hacer, más que invertir en un auto, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque estoy asegurando el futuro de esa generación. Por eso, gobiernos que se dediquen a invertir, a mejorar la educación en un país, ese país va a salir del subdesarrollo, definitivamente. La educación está comprobado que mejora la vida, la calidad de vida de las personas, de las familias y de las comunidades. Entonces, cada uno de ustedes que se están autoeducando, que están invirtiendo en ustedes mismos, en su educación, significa que cada uno de ustedes van a hacer un efecto multiplicador en sus comunidades, ¿no? Empezando primero en su domicilio, en su comunidad, etc. Entonces, eso es muy bueno. Cada ciudadano que se prepare para el futuro, que invierta en educación, es lo mejor que están haciendo por sus vidas. Los felicito, chicos. Y si no hay alguna pregunta, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita, algo? Bien, entonces ahora yo voy a preguntar, a ver, ¿quiénes llegaron al final? ¿Antonio Hernández llegó? No la veo. Llegó Inca. Sí, profesora, presente. Ok, ya luz clarita, muy bien. Está Mendoza Guamaní Jacqueline. No llegó. El monje López. No la veo. Miss, disculpe, monje me dijo que le habían cortado su internet, Uf, ya, hija. que le haga de comunicar, Miss. Ya, mamita, ya. Hay problemas, hija. No falta.
Quispe Canales está, no la veo. Ya no llegó. Toledo Salazar. No. Yarasca Meneses. Tampoco, no está entrando. Torres Yáñez. Ya. Entonces, a los que no he llamado es porque ya yo los tengo registrados, ¿ok? Solamente las personas que he mencionado es porque ya no los tenía en mi lista, ¿ok? Los demás sí, toditos están, ¿ya? Toditos. Incluso he visto que varios jóvenes han participado acá. Y yo los felicito. Bien, chicos, si no hay alguna inquietud, les aclaro y les recuerdo que el día miércoles, o sea, mañana 24 de noviembre, de 8 de la noche a 23:59 minutos de la noche, tienen una opción para responder 10 preguntas, ¿ya? Se acercan a su plataforma, responden su cuestionario de evaluación y les dejo una tareita también, ¿ya? Respóndanla, por favor. Ah, Lady, ay, la Lady. Dime. Miss, disculpe, el cuestionario que va a dejar mañana es de este tema, nada más. Así es. Sí, Verónica. ya. Sí, Ya el mismo. 14. Recuerden que por semana yo siempre les dejo uno, ¿no es cierto? Ahora me están pidiendo que habilite el 13, que ya pasó, que se venció. Escúchenme. Para los que no mandaron la 13, no se preocupen. Yo lo voy a habilitar. Mire, de esta semana la siguiente lo habilito. No sean malitos, no me confundan, ¿ya? No se preocupen, yo lo habilito, pero después. Ahorita tengan ahí preparadas sus tareas, que yo después que la habilito, yo les aviso, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho y estudien, pues, ¿ya? Pónganle más, porque yo veo que, ¿saben qué, chicos? Ustedes están flojeando un poco, ¿ah? Lo estoy viendo, y eso me preocupa, porque al final van a tener que terminar con cursos llevando a esto. Mire, nada les cuesta hacer sus tareas. Nada les cuesta mandar sus tareitas. Y estudiar, si no es nada difícil. Ahorita estamos hablando de las viviendas. Entonces, ustedes pueden responder bien. El examen está facilísimo, son 10 preguntas. Tienen 60 minutos para responder y es un solo intento, ya saben lo que significa eso. No sé por qué estos chicos, no sé qué les pasa, están flojeando. Bueno, pónganle ahínco porque si no les va a salir más caro, definitivamente, pagar un examen de recuperación y es todo el año de estudio. Ay, la verdad que me caería muy pesado eso, ¿ah? Así que por favor pónganle, ahorita tienen el último mes para poder ayudarse a levantar notas, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Y estudien, jóvenes. Es su futuro de ustedes, ¿ya? Nos vemos. Ok, Miss, cuídese. Igualito, un fuerte abrazo para todos, ya cuídense.